Buenas tardes a todos y cada uno de mis hermanos. Me encanta ver esos rostros nuevos, a quienes no conozco, a quienes ya conozco hace algún tiempo. Es un privilegio realmente poder compartir con ustedes. Y de pronto hago eco de las palabras de William al comienzo, ¿no? Es la pura gracia del Señor la que nos permite vivir para su gloria, obrar, ¿cierto? Y ministrar en la vida de las personas. Y pues hoy le agradezco al Señor el privilegio que me ha dado. Es un tema que siempre me ha fascinado, me ha inquietado sobremanera, son las mentiras, ¿cierto? Que, que se han creído con respecto al pecado. De pronto voy a hacerlo de una manera un poco algo diferente. Voy a tratar de que sea un poco, eh, voy a aparecer en las mismas diapositivas. Entonces espero que sea algo sencillo de que podamos ver. ¿Listo? Entonces, precisamente hablando de este tema, el Señor me ha inquietado. ¿Por qué? Porque viene a mi mente una expresión de Juan Calvino que decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Sí? Hay una frase también de un reconocido predicador, Paul Washer, que dice que a veces los hombres han creado su propio Dios y que son a imagen y semejanza de ellos mismos. ¿Sí? Y un teólogo del siglo antepasado, Johann Bengel, decía que es una verdad misteriosa que la ruina moral y espiritual es causada por aquellos pecados que la sabiduría humana considera como acciones tan inocentes como el comer y beber, ¿cierto? Aquí tenemos las dos expresiones, ¿sí? eh, que utilicé para iniciar o para tener como introducción. Es algo inquietante, de pronto es lo que me motivó, porque estos temas, el Señor nos dio el privilegio de elegir el tema. Fue precisamente esa frase de Johann Bengel, acciones tan inocentes como el comer y el beber, que nosotros hemos asumido desde nuestra comunidad, ¿sí? Desde nuestras vivencias, desde nuestra eh, cotidianidad, acciones que a veces no consideramos pecaminosas, pero que sí acarrean consecuencias severas no solo para nuestra vida, sino para la vida de quienes nos rodean, ¿cierto? Somos seres sociales, no somos seres apartados, no somos islas espirituales, y eso siempre me inquietó. Por eso venía a mi mente un episodio que sé que todos ustedes lo conocen bastante, y fue el episodio del becerro de oro, ¿cierto? Y quiero traer de pronto Éxodo 32:5, ¿cierto? Dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Lo que más me llama la atención de este episodio es precisamente que Aarón declaró un día dedicado a Jehová, ¿cierto? No fue dedicado a Baal ni a ningún otro dios. Y viene a mi mente lo que decía un profesor de hermenéutica, decía, en el Éxodo Dios sacó al pueblo de Egipto, pero en Levíticos Dios sacó a Egipto de la mente del pueblo, ¿cierto? Empezó a hacer ese proceso. Y de pronto con el pecado ha sucedido lo mismo, ¿cierto? A lo largo de nuestro trasegar en nuestra vida sin Cristo, de pronto como lo decía William y como a muchos de nosotros nos pasó, ¿sí? Eh, yo inicié mi caminar con el Señor aproximadamente a los 25 años, prácticamente recién casado, y he vivido un poco más de la mitad de mi vida en los caminos del Señor. Pero esos 25 años lo marcan a uno. Como decía William, en el área sexual nos marcó creo que a todos. Pero el pecado dejó una huella en nuestras vidas. ¿Sí? Dejó una huella y a veces nosotros o adquirimos una cosmovisión que necesariamente no es una cosmovisión bíblica. Y nos ha costado a veces despegarnos de esa cosmovisión que traíamos.
Yo tengo ahí tres expresiones, ¿cierto? Y una es iniquidad, otra es pecado y otra es transgresión. ¿Por qué pongo esas tres expresiones? Porque son las expresiones que generalmente se utilizan en las escrituras para hacer alusión al pecado, desde diferentes perspectivas, ¿sí? Pero cada una de ellas nos da un panorama tan amplio, ¿cierto?, de lo que es el pecado y nos ha llevado, o me ha llevado de manera personal, y espero que esto solo sea un abrebocas y una motivación para cada uno de ustedes, a que realmente queramos profundizar en el conocimiento de Dios y sincerarnos delante del Señor de aquellas cosas que a veces nosotros no hemos evaluado correctamente, ¿sí? Y cuando analizaba cada una de estas expresiones, yo le daba gracias al Señor porque me permitían ver perspectivas del pecado que nunca antes había tenido en cuenta, ¿cierto? Porque esto me revelaba cada vez más el carácter del Señor. Entonces, fue algo especial el conocer estas expresiones. Pero como de pronto todos nosotros, y espero que todos hayamos experimentado ese nuevo nacimiento, hay una gran diferencia entre las personas que son del mundo o las personas que no han experimentado el nuevo nacimiento y nosotros, ¿cierto? Yo quiero que veamos dos gráficas, ¿sí? La gráfica de la izquierda la he llamado el antes y la gráfica de la derecha la he llamado el después, pero quiero que nos fijemos por un momento en la gráfica del antes. Si ustedes miran la imagen, ¿cierto? La imagen que tiene. La imagen tiene unos rieles, ¿cierto? Yo hago la analogía de la vida del antes con un tren. ¿Por qué con un tren? Si ustedes se suben a la locomotora de un tren, la locomotora de un tren no tiene un timón como tal, como un vehículo, como un carro, ¿cierto? Tiene algunos instrumentos para retroceder, para avanzar, para cambiar la velocidad u otras cosas, pero no tiene timón. ¿Por qué? Porque no lo necesita, ¿cierto? Para nosotros la vida antes de Cristo, ¿cierto?, era como ese tren. Nuestra naturaleza nos dirigía, éramos esclavos de esa naturaleza, como dice Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia? ¿Sí? En algunas oportunidades, los que han tenido el privilegio de viajar por las carreteras terciarias de nuestro país, algunas no son pavimentadas. Y esas carreteras tienen una particularidad, y es que cuando son muy transitadas, se le hacen unas zanjas por donde han circulado los vehículos. Y si usted trata de sacar el vehículo de esas zanjas, el vehículo trata de regresar a las zanjas. Es difícil sacarlo de ahí. Así es nuestra vida, ¿cierto? A veces tratamos de salir de esas cadenas, de ese ciclo pecaminoso, pero nuestra misma carne nos lleva a volver a esos aspectos. William lo decía muy bien, solo en Cristo nosotros podemos experimentar esa libertad. Por eso pongo un después. Y si ustedes comparamos la imagen del ferrocarril con la imagen que tenemos es un velero. ¿Por qué escogí un velero? Por dos características, ¿cierto? ¿Qué impulsa un velero? Nosotros sabemos que lo impulsa es el viento. A nosotros, los creyentes, los hombres temerosos del Señor, ¿qué nos impulsa? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y vamos para donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Por eso Romanos también nos dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero ¿qué sucede? Nosotros necesitamos, ¿cierto?, reconocer que no hemos renovado nuestra mente de la manera correcta. Nos hace falta, ¿cierto? Nos hace falta librarnos de esquemas. Romanos 10, ¿cierto? Romanos 12 nos dice renovados o transformados por la renovación de vuestro entendimiento.
Debemos ser renovados constantemente. Y yo creo que ese proceso dura toda la vida, ¿cierto? Porque estamos constantemente sometidos a la presión de un ambiente, de una sociedad, del mundo, ¿cierto? De nosotros mismos, a veces de la presión que nosotros vivimos como varones, y aún más siendo temerosos del Señor. Entonces, por eso hemos querido, hoy voy a hablar de 5 mentiras en particular, ¿cierto? 5 mentiras en particular con respecto al pecado. Y vuelvo y les insisto, el propósito primordial no es solo dar a conocer estas mentiras. Yo quiero motivarlos a que en la medida en que nosotros conocemos el carácter de Dios y somos sinceros delante del Señor, reconocemos nuestra propia debilidad, nuestra propia naturaleza, nosotros podemos darnos cuenta de muchas mentiras que nosotros mismos hemos asumido como ciertas, hemos vivido conforme a esas mentiras, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, les estamos haciendo daño a las personas como que nos rodean. Y quiero hacer énfasis en algo en esta tarde, ¿cierto? De pronto, por el privilegio que el Señor me ha dado de servirle en el cuerpo, a veces nosotros no somos conscientes del efecto que nuestro pecado tiene sobre nuestra iglesia. Hablo de la iglesia local, ¿cierto? Es algo muy relevante, ¿cierto? Y que quiero que también reflexionemos un poco al respecto en esta tarde. Bueno, mis queridos hermanos, la primera mentira que vamos a ver, ¿cierto? Es que lo que otros piensan de mí importa más que lo que realmente soy, ¿sí? A veces nosotros nos preocupamos por el hombre externo, ¿cierto? El hombre externo frecuentemente no es congruente con el hombre interno. Nosotros o en el ministerio nos hemos dado, o el Señor nos ha permitido conocer casos que como dicen que son luz en el mundo, pero son tinieblas en la casa. ¿Por qué puede suceder esto? ¿O por qué sucede esto? Porque en la casa nosotros no nos vamos a sentir, como decía William antes, vulnerables, nos sentimos como con más libertad de ser lo que realmente somos, ¿sí? Y sale a relucir ese hombre interno. Y a veces es una brecha tan amplia entre la apariencia que nosotros mostramos al mundo y lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Y nosotros como hombres, la sociedad nos ha motivado, nos ha incentivado, ¿cierto? A que nos preocupemos mucho por lo que las personas piensan por nosotros y no lo que realmente somos por dentro, en nuestro corazón. Y venía a mi mente una analogía que le escuchaba yo a unas chicas, ¿cierto? Y decía alguien, es que no importa lo externo, porque al fin y al cabo, si tú compras una fruta, tú no te comes la cáscara, te comes lo de adentro, ¿cierto? Pero si tú vas a comprar una fruta, ¿en qué te fijas? ¿En lo de adentro o lo de afuera? En lo de afuera, ¿cierto? Tenemos que ser integrales, porque de la misma manera, si tú ves una fruta que está afectada en su parte externa, probablemente su parte interna también está afectada, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor, y para nosotros los hijos de Dios, tenemos una herramienta espectacular, digo una herramienta para conocernos a nosotros mismos. Y es que el Señor tiene la capacidad de mirar más allá de las apariencias e incluso, yo digo que nosotros no nos conocemos a cabalidad tanto como el Señor nos conoce. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ¿cierto? Una fruta bonita por dentro, pero fea bonita por fuera, pero fea por dentro. Y el Señor los llamó hipócritas, porque eran como sepulcros branqueados, por fuera hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Nuestro corazón, a veces en lo más íntimo, refleja realmente lo que hay allí. Y solo cuando vamos a la presencia del Señor,
Él puede revelar aún más allá de lo que hay en mi corazón. Es en los tiempos de intimidad, en esos tiempos en donde tú llevas delante del Señor aquellas situaciones que tú estás viviendo, aquellas situaciones que te inquietan, y a veces no entiendes el por qué las estás viviendo, pero solo es allí en el tiempo de intimidad con el Señor cuando a través de su Santo Espíritu Él nos hace ver lo que realmente hay en nuestro corazón. Yo a veces le digo a mis discípulos, a veces nos llevamos sorpresas bastante fuertes, porque el Señor nos muestra cosas que nosotros no queremos ver, o nos muestra cosas que nosotros incluso ni siquiera nos imaginábamos que teníamos en nuestro corazón. Entonces, Dios nos está llamando a algo, queridos hermanos y varones. Nos está llamando a que seamos integrales, ¿cierto? Que realmente reflejemos lo que hay en nuestro corazón. Hace poco hablábamos con una persona, ¿cierto? Que hay muchos que, que creen ser hijos de Dios, pero realmente su corazón no ha sido restaurado, no ha nacido de nuevo. Y tienen, y son frutos, pero son frutos falsos. En alguna oportunidad con mi esposa teníamos una frutera muy realista, por cierto, muy realista. Y me acuerdo que llegó una niña, e incluso le echábamos unas gotas de esencia de manzana y olían a manzana. Y una niña de esas bien inquietas, nos fuimos un momentico, cuando la vimos, cogió la manzana y tras le pegó un muelazo a la manzana, ¿cierto? Se llevó una desagradable sorpresa porque era una manzana artificial, era un material, no me acuerdo cómo se llama, lo producen en Zapatoca, ¿cierto? Pero así somos muchos de nosotros, ¿cierto? Tenemos en nuestro corazón cosas guardadas, cosas ocultas. Y me acuerdo, William me hacía acordar precisamente de las vivencias de la juventud, de la adolescencia, ¿cierto? Muchos pasamos por experiencias traumáticas en nuestra vida que a veces no quisiéramos que nadie se enterara de ellas, ¿cierto? Pero el Señor las conoce, el Señor sabe qué fue lo que nosotros vivimos. Bueno, y ante eso siempre, ante una mentira, ¿qué podemos hacer? Revelar la verdad, ¿sí? ¿La verdad cuál es? ¿Cierto? Que la gracia de Dios es necesaria tanto para el hombre exterior ante el mundo como para el hombre interior, el que realmente es y que Dios conoce. Les invito, para mí el Salmo 139, versículos 23 y 24, digamos que es un salmo que utilizo en mi cotidianidad, en mi tiempo de intimidad con el Señor. Cuando tengo cosas que me inquietan, cuando tengo preguntas a las que no le encuentro respuesta, voy a la presencia del Señor y le digo respecto al Salmo, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. ¿Sí? Esa es la presencia del Señor. Y allí es donde Dios trae sanidad, en donde Dios trae restauración. Y mira, mis hermanos, hay algo que yo he experimentado en esta situación. Y es que en la medida en que yo permita que el Señor revele lo que hay realmente en mi corazón, ¿cierto? Solo allí voy a ser restaurado. Solo allí voy a realmente experimentar el consuelo del Señor. Curiosamente, la palabra consuelo, ¿sí? En las escrituras tiene un significado que me encanta, me agrada. Y la palabra consuelos tiene o significa tomar un nuevo aliento. Es como cuando tú vas a la presencia del Señor con todas estas cargas, con todas estas inquietudes, el Señor te da un nuevo aliento, te da las nuevas fuerzas, ¿cierto? Para seguir adelante, para continuar con lo que con lo que es necesario que nosotros como varones sigamos haciendo. Esto es solo una de las mentiras que nosotros hemos creído con el pecado. Lo externo es más importante que lo interno, ¿cierto? Y William tocó, como dicen, William no es solo antropólogo, es dermatólogo, ¿cierto? Digo yo. Puso el dedo sobre la llaga cuando hablaba del adulterio.
Dice la palabra del Señor que no adultera el que estuvo, sino que el que ya miró con codicia a una mujer. Allí es donde está realmente el corazón. Puede ser que nunca hayas estado con una mujer, pero en tu corazón, ¿cierto? Siempre tienes esa lucha. Y así puede ser en muchísimos otros aspectos, ¿cierto? En muchísimos otros aspectos. Entonces necesitamos de la gracia de Dios para que sane y restaure nuestro corazón, para que eso que el Señor ha restaurado en nosotros se exteriorice al hombre externo y seamos hombres integrales. La segunda mentira, ¿cierto? Que nosotros generalmente aplicamos, o una expresión que aplicamos constantemente en nuestra vida, y es: si tengo buenas intenciones, eso basta, ¿sí? Hay un refrán popular que dice que el infierno está pavimentado, o el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿cierto? Entonces, no solo se trata de la buena intención, ¿sí? Esa es una manera en que nosotros racionalizamos, ¿cierto?, nuestros pecados. Mi intención era buena. Pero quiero compartirles con algo eh, que he aprendido precisamente de la ley, de los preceptos y de los mandatos del Señor. Dice las Escrituras, ¿sí?, que la ley de Dios siempre protege y provee, y fue diseñada para nuestra felicidad, ¿sí? Hace poco en el Ministerio de Jóvenes una chica me hacía una analogía y me pareció muy interesante, que quiero compartir con ustedes. Imagínense que en nuestra vida, ¿cierto? Nosotros somos las ovejas y las leyes de Dios son una cerca. Pero resulta que el lugar en donde nosotros estamos pastando es colinda con un despeñadero, con un abismo, y la cerca está precisamente al borde del abismo. La ley nos impide que nosotros vayamos hacia el abismo, pero cuando tú te saltas la ley, ¿a dónde caes? Al abismo. Y me pareció espectacular esa analogía que utilizó esta joven, ¿cierto? Porque me protegió, me proveyó seguridad para mi propia felicidad. A veces nosotros, ¿cierto?, creemos que las leyes del Señor, los principios y los mandatos, y es una de las mentiras que vamos a ver hacia el final, son aburridas. Mi experiencia personal es que en la medida en que yo vivo bajo los preceptos del Señor, bajo sus principios, ¿cierto?, experimento el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Yo quiero que por un momento piensen en lo que es la felicidad para ustedes. Pensemos qué es la felicidad. Si alguien quiere compartir, bueno, la felicidad es esto, la felicidad es esto otro, ¿cierto? Hay un conferencista español de apellido Puig, y él hace una comparación entre lo que es el bienestar y lo que es la felicidad. Y él dice que nosotros hemos confundido el bienestar con la felicidad. El bienestar es comodidad, salud, eh, bienestar económico y muchos otros aspectos, pero que eso no es felicidad. Y la demostración en dónde está, en que muchos hombres que tienen todo esto, cuando hablo de hombres no hablo necesariamente de varones, ¿cierto?, sino de personas en general, que han alcanzado estos parámetros, no son felices, ¿sí? No son felices. Entonces, es algo que también tenemos que empezar a reevaluar desde la cosmovisión, o de la forma de pensar que nosotros tenemos de lo que es del mundo. Hay un episodio en el Antiguo Testamento que me parece interesantísimo con respecto a la ley de Dios. Y es el episodio de Nadab y Abiú. Yo creo que la mayoría de ustedes se acuerdan, ¿cierto? Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón, del sumo sacerdote. Y ellos dicen que tomaron fuego extraño y fueron a ofrecerle incienso al Señor. ¿Y qué pasó? Dice que salió fuego del altar y los consumió, los mató, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios trata las reglas de Él, ¿cierto?, conforme a su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Él? Dios es santo, ¿cierto?
Y nuestra obediencia es el camino a la felicidad. Ahí tenemos el episodio en Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Fuego extraño. Y no es el único caso. A mí me impresiona el otro caso, ¿cierto? De Usías. Acuérdense cuando David estaba trasladando el arca del pacto, y la llevaba, ¿cierto?, sobre bueyes y sobre una carreta tirada por bueyes. Cuando el arca del pacto se fue a caer, Usías puso la mano sobre el arca del pacto y falleció inmediatamente. ¡Wow! ¿Por qué? Que quería era algo bueno, aparentemente. Pero eso no fue el mandato del Señor. El mandato del Señor fue explícito al respecto. Usías no lo cumplió y eso le costó la vida. ¿Cuántas de las cosas que el Señor nos ha dicho, a veces nosotros no las hemos tenido en cuenta, ¿cierto? Porque creemos que nuestras intenciones son suficientes y las consecuencias en nuestra vida pueden ser desastrosas, porque no solo se trata de las buenas intenciones. Hay algo que a mí me impresiona, hermanos, y quiero compartirles, es Santiago 4.7. Santiago 4.7 es terriblemente explícito y dice: someteos a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vuestra presencia. Cuando yo no me someto a los principios, a los preceptos del Señor, como decimos nosotros en el lenguaje de la liberación, le abrimos puertas al adversario. Y generalmente nosotros no sabemos cuáles son las consecuencias que eso va a acarrear sobre nuestras vidas y sobre las vidas de los que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? De lo que tenemos a nuestro alrededor. Son dos conceptos que tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? La ley de Dios fue diseñada para tu felicidad. A veces no las entendemos, a veces nos cuesta comprender lo que Dios quiere a través de ellas. Pero mi experiencia personal, al comienzo yo en muchos aspectos obedecí sin comprender, pero con el tiempo comprendí de lo que el Señor me estaba guardando. Y le agradezco al Señor por eso, y esa es la motivación. Y siempre invito a las personas: mira, cuando quieras cuestionar lo que el Señor te ha dicho, habla con el Señor. Ábrele tu corazón y dile por qué dudas o por qué cuestionas lo que Él te está diciendo en su palabra. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos. Otra mentira que es muy frecuente con respecto al pecado, ¿sí? Y es que nosotros creemos que el pecado realmente no es tan malo, que hay pecados que son, ¿sí?, pecaditos, ¿cierto? Inocentadas. Como decía la expresión al comienzo de Johann Wenger, ¿cierto? Es una verdad misteriosa que la ruina moral y espiritual es causada por aquellos pecados que la sabiduría humana considera como acciones tan inocentes como el comer o el beber, ¿cierto? Hay acciones que nosotros consideramos muy sencillas, muy sencillas. Bueno, ¿cuál es la verdad con respecto a esta mentira ¿cierto?, del pecado, que solo las buenas intenciones bastan? Dios se preocupa por sus mandatos, preceptos y principios, y debemos hacer lo mismo por nuestro propio bien. Todas las citas generalmente las citas que tengo al final son citas, y le digo siempre a las personas, se las regalo como una manera de que ustedes puedan seguir reflexionando al respecto. El Salmo 1, del 1 al 3, la mayoría lo conocemos: bienaventurado al hombre que no anduvo en consejo de malos, todos lo conocemos, ¿cierto? Pero lo que me gusta es las consecuencias de esto, ¿sí? Las consecuencias. Entonces es la invitación. Veamos que los preceptos y los mandatos de Dios reflejan el carácter mismo de Dios, su santidad. Cuando los violamos estamos atentando contra el carácter de Dios. Bueno, muy bien. La siguiente mentira: mi pecado no es realmente tan malo, ¿cierto? El corazón del hombre se engaña cuando cree que los grandes pecados de otros harán que los principios sean de alguna forma menos significativos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un grave problema, porque nosotros siempre estamos haciendo comparación con otras personas, ¿sí?
Y la única razón por la que a veces nosotros creemos que los pecados de otras personas son peores que los nuestros es porque tenemos una comprensión limitada primero del pecado, ¿cierto? Y de nuestra condición pecaminosa. La palabra del Señor dice que ¿cuántos justos hay? Ninguno. Ninguno realmente de nosotros es justo, ¿cierto? Y además, la otra consecuencia de esto es que podemos decir que hay una inadecuada comprensión de los atributos incomunicables de Dios. Nosotros sabemos que hay atributos que son comunicables y atributos incomunicables de Dios, ¿cierto? Los atributos comunicables como la bondad, como el amor, ¿cierto? Pero hay atributos que son incomunicables. Y a mí el que más me impresiona es la santidad de Dios, porque todos los demás atributos están impactados por la santidad de Dios, ¿cierto? Y a veces nosotros no comprendemos a plenitud lo que es la santidad de Dios. Si ustedes se acuerdan, los que tuvieron la oportunidad de estar en la primera charla de Daniel, Daniel hablaba precisamente del episodio en el que Isaías, ¿cierto?, tuvo una visión en el templo, cómo se conmovió, ¿cierto?, ante esa visión de la santidad de Dios. Y el problema es que nosotros utilizamos una regla para medirnos desde nuestra perspectiva, pero, ¿cierto? Bueno, Romanos 3:10, desde nuestra perspectiva, pero quiero hacer una analogía, quiero compartir con ustedes, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, hay dos barcos, uno lo llamo moral y el otro lo llamo inmoral. ¿Por qué voy a usar esta analogía? Y quiero que lo pensemos de esta manera. Imaginémonos dos buques, ¿cierto? Un buque van a partir del mismo puerto y van a llegar al mismo puerto. Un buque de ellos es cargado con oro y otro buque es cargado con estiércol. ¿Estiércol? Sí, en algunos lugares utilizan el estiércol como combustible. Ahora, en el trayecto, los cascos de ambos buques se perforan. ¿Cuál de los dos se hunde? Indiscutiblemente ambos, ¿cierto? ¿Por qué le puse moral e inmoral? Porque tú puedes ser un hombre moral, ¿cierto? Tú puedes, ante los ojos de los seres humanos, ser una persona correcta, ¿sí? Y la otra persona puede ser una persona inmoral, un mentiroso, un adúltero, un engañador, pero ambos se hunden y esa es la analogía que quiero hacer. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ¿cierto? No importa lo que tú lleves, oro o estiércol, tu destino va a ser el mismo. Y nosotros tenemos que entender que yo no me puedo comparar si llevo oro con el que lleva estiércol. Mi parámetro de comparación debe ser siempre Jesucristo. Y entender que el trasfondo de cada pecado es la rebeldía de reinar nosotros y no Jesucristo. Siempre le digo a las personas, el pecado es un golpe de estado al soberano del universo, a Dios. Es decirle, a veces le decía yo a una persona del arrepentimiento, me dijo, sí, pastor, yo ya me arrepentí de la fornicación. Le dije, perfecto. ¿Y del resto? ¿Cuál resto? Es que el pecado fundamental del ser humano, ¿cierto?, es vivir en rebeldía contra Dios. Es gobernar nuestras vidas, es manejar la vida a nuestra manera. Es decirle al Señor, yo tomo mejores decisiones que tú, conozco mejor las cosas que tú. Es lo diría yo, un atrevimiento terrible de parte nuestra, ¿cierto?, hacia el Señor. Dirigir nuestras vidas creyendo que nosotros somos más capaces que Él. Entonces, la verdad contra este pecado, ¿cierto?, contra esta mentira, que mi pecado realmente no es tan malo, ¿sí?, y el compararnos con otras personas para hacernos creer esto, es sencillamente que no podemos mirar a los hombres más malvados para sentirnos mejores. La única comparación que importa es mirar al justo, el único Salvador y sin pecado. Debemos compararnos con la santidad perfecta de Jesús. Hay otra analogía que me gusta utilizar muchísimo, ¿cierto? Imaginémonos que tú tengas que cumplir 1000 puntos para entrar al cielo. El hombre más malvado tendrá 50 puntos, pero el hombre más bueno tendrá 998. ¿Cumple con los 1000 para llegar al cielo?
No, porque el estándar es Dios, el estándar es Jesucristo, su Hijo. No importa qué tan bueno tú te creas, no importa las obras que tú hagas, tu parámetro debe ser Cristo y eso te lleva a una sola decisión, que necesitas de Él, necesitamos de Él, ¿cierto? Necesitamos de Él. Bueno, la siguiente mentira, ¿cierto? Me quedan 3 mentiras. Yo hablo a veces mucho, ¿cierto? Y en televisión, dice Felipe, en televisión el tiempo corre y es costoso. Entonces aquí me cobran la publicidad. Entonces la siguiente mentira que a veces he visto cómo afecta la vida de las personas es que Dios no me perdonará por lo que he hecho. ¡Wow! Y aquí esta mentira lleva inherentes 2 mentiras adicionales, ¿cierto? Son 2 mentiras que, como en matemáticas, la lógica matemática, una mentira y otra mentira, pues me da una mentira. Y la primera mentira es la arrogancia de nuestras vidas. Y la segunda es la mentira de Satanás. Ahí las tenemos, ¿cierto? La arrogancia y las mentiras de Satanás. ¿Por qué la arrogancia y por qué la mentira? Algunos podríamos decir, ¿por qué la arrogancia y por qué la mentira? Resulta que la arrogancia moral nos impide o le impide al hombre ver su propia condición, pero sí le está dispuesto a perdonar a otros porque ve a los otros que fallan y reconoce los pecados de las demás personas. Y eso es arrogancia. Si nos acordamos del episodio del fariseo, yo no soy como ese publicano. A veces nosotros somos así, somos arrogantes delante del Señor. Y quiero motivarles a que pensemos en estas 2 preguntas. ¿Te es fácil ver los pecados de los demás? ¿Qué pasa cuando se trata de revisar la manera de vivir propia? Felipe decía al comienzo, ¿cierto? Cuando nos hablan de pecado nos sentimos incómodos, porque no nos gustan que nos muestren nuestros pecados. ¿O a quién de nosotros nos agrada que nos muestren los pecados? Nos sentimos incómodos. Es nuestra naturaleza, ¿cierto? Sentirnos incómodos cuando nos señalan nuestros pecados. Entonces, ese problema de la arrogancia está en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso, la otra parte, ¿cierto? Es, yo decía, o pensando en la preparación del tema, quiero compartirles con ustedes, ponía unas palabras en hebreo y unas palabras en griego. Me gusta hacer eso, ¿por qué? Porque a veces las palabras en su sentido original nos ayudan a entender muchos textos, ¿cierto? La palabra de arriba es en hebreo y es la palabra adversario. Y la palabra de abajo es en griego y significa acusador y calumniador. Y quiero compartir con ustedes una cita bíblica, que es Zacarías capítulo 3, del versículo 1 al 4. Y quiero, mis hermanos, esta cita no se las quise regalar para que ustedes la leyeran. Quise leérselas porque quiero que meditemos por un momento en ella, ¿cierto? ¿De qué se trata? Se trata de un episodio del sumo sacerdote, ¿cierto? Josué, este fue en el tiempo del posexilio, cuando estaban restaurando, en la restauración del templo. Y este episodio nos narra algo de Satanás. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias, y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. A mí me encanta. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, cuando dice que Satanás estaba en su mano derecha, y viene a mi mente el doctor Jairo Galindo, que creo que nos está acompañando, ¿cierto? Como fiscal, que es la parte acusadora. En la Biblia, cuando
alguien se hacía la mano derecha, era la parte acusadora, era la fiscalía, ¿cierto? Era la fiscalía en ese sentido. Y mire que Satanás, ¿qué hace? ¿Cierto? Satanás estaba acusando a Josué. Pero el Señor, ¿qué hace? Primero le quita esas vestiduras sucias. Y esas vestiduras, quitarle las vestiduras a un sacerdote implicaba quitarle su función sacerdotal. Y en Juan 10, ¿cierto? Dice que el ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Es lo que ha hecho en nuestras vidas. O sea que el pecado realmente, ¿cierto? Puede ser muy grave lo que hayamos hecho. Satanás hizo lo que quiso con nosotros. Pero resulta que ahora el Señor, ¿qué hace? El Señor le dice al ángel, ¿cierto? Que estaba allí, que le quite esas vestiduras sucias y le puso, ¿cierto? Unas ropas espléndidas. Y más adelante, si seguimos, dice que le puso un turbante. ¿Qué quiere decir? Que lo restauró. Mira, queridos hermanos, no importa tu pasado. A mí me encantó el testimonio de William, ¿cierto? Y todos tenemos testimonios de cosas de nuestro pasado. Pero no importa tu pasado, ¿cierto? No hay pecado tan grande que Dios no perdone. Dios restauró a Josué. Dios restauró a Pablo. ¿Quién fue Pablo? ¿Cierto? Fue un asesino, perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Si ustedes ven las palabras que tengo a mano izquierda en la diapositiva, adversario es la palabra, y esa palabra en hebreo es Satán, que es un adjetivo pero se transformó en un nombre propio, Satanás. Satanás es nuestro adversario como hijos de Dios, pero también es el acusador y el calumniador. Él te acusa por tu pasado. Él trae a tu mente episodios de tu vida pasada en donde está tratando de evitar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y la verdad, ¿cierto? Es, nada de lo que hemos hecho nos pone fuera del alcance del perdón total de Dios. Nada, absolutamente nada. Qué hermoso. Yo no quiero compartir mi testimonio. Siempre le digo a las personas que mi destino eran dos posibles destinos, o en la cárcel o en el cementerio, ¿cierto? Ustedes dirán, uy, ¿por qué? El doctor Galindo se sentó en la silla y dijo, ¿cómo así? ¿A quién conocía yo? ¿Sí? Yo fui formado en un ambiente de izquierda fuerte, ¿cierto? Por ende, ustedes ya se imaginarán el resto, ¿cierto? Pero el Señor me perdonó, el Señor me restauró y el Señor ha hecho lo que soy hoy, por su gracia y por su misericordia. No hay pecado que el alcance de Dios no pueda perdonar. Siguiente mentira. Voy a ir un poco más rápido precisamente por eso. Puedo ocultar mi pecado secreto ya que soy el único perjudicado. Veamos precisamente lo que decía William, ¿cierto? No hay nada oculto. Pero no solo que es falsa, sino que también tiene dos mentiras. La primera mentira es que puedo ocultar mi pecado secreto. Y la segunda mentira es que el pecado secreto no perjudicará a nadie. Primero, no hay pecado secreto, ¿cierto? Yo siempre le digo a los jóvenes, donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar contigo. Él lo conoce todo. Pero también no es secreto, ¿por qué? Porque el pecado deja huellas en tu vida. La culpabilidad, el sentimiento en tu vida va generando actitudes en ti que va repercutiendo en tu relación con las demás personas. En la relación con tu esposa, en la relación con tus hijos y, mis hermanos, en tu iglesia. A mí me gustan mucho las analogías, fui docente y me gusta mucho utilizar analogías. ¿Qué es la septicemia? La septicemia es una infección que ha llegado a la sangre. No importa la parte del cuerpo que tenga la herida, ¿cierto? Si tú puedes ser el dedo gordo del pie izquierdo, pero si allí se produce la septicemia, contamina todo el cuerpo. El pecado secreto en tu vida contamina también, ¿cierto? La iglesia, porque el Señor hace una analogía de la iglesia como su cuerpo.
Y a veces nosotros no hemos sido conscientes de esa parte. Y ni hablar de la familia, ¿cierto? Yo a veces me pregunto a mí mismo y hablo con el Señor precisamente de muchas cosas que no vi explícitamente, pero que sí en mi familia se han, digamos, se ha seguido con ciertos pecados por las actitudes, por los sentimientos en el corazón de las personas. Nosotros, viene a nuestra mente, ¿cierto? El caso de Acán, ¿cierto? Todos lo conocemos, que a raíz del pecado de Acán, Israel sufrió una derrota en la ciudad de Hai. Y hay algo que a mí me gusta mucho, ¿cierto? De pronto en esta imagen ustedes ven algo a la izquierda que es poco comprensible, ¿sí? Nosotros somos seres integrales. No solo somos seres físicos, somos seres integrales, alma, cuerpo y espíritu. Y lo que suceda en tu cuerpo tiene repercusiones en tu espíritu y viceversa. No somos seres, no podemos, nuestra cosmovisión a veces ha apartado lo espiritual de lo físico. Mi vida física es independiente de mi vida espiritual. No, no es así, ¿cierto? El pecado tiene repercusiones. Pero la respuesta, ¿cuál es? Si nos acordamos del caso de Acán, lo primero, primera de Juan 1.9, todos la sabemos, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Pero Ezequiel 33:14 al 15 habla de la restauración. Es necesario la restauración en nuestras vidas, ¿cierto? En muchas ocasiones hemos ofendido, en muchas ocasiones hemos causado daño, ¿cierto? A veces hacemos daño de una manera tan desapercibida de parte nuestra. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando tú veas algo, por favor me llamas la atención. Que día sucedió algo en un centro comercial y me tuve que devolver a pedirle disculpas a alguien, porque ella es mi campanilla a veces, ¿cierto? Entonces es la invitación que el Señor nos está haciendo en esta tarde. Nuestros pecados secretos no pueden esconderse indefinidamente. Un día saldrán a luz. Vivimos en comunidad, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro vecindario, nuestra iglesia, nuestro lugar de trabajo. Lo que hacemos bueno y no tan bueno influye en quienes nos rodean. En quienes nos rodean. Mis hermanos, la última, ¿cierto? Bueno, la última, que es la que más me gusta. La santidad es aburrida, ¿cierto? Uno de niño entraba a las catedrales y todo callado, y mi papá era adventista y él me llevaba al templo y yo me movía y tenga, ¿cierto? Uy, qué aburrimiento, no me lleven, no, cuando decíamos al templo yo me escondía, ¿sí? Pero quiero invitarles a que pensemos en la santidad. ¿Qué es la santidad para ti? ¿Y cómo crees que la santidad en la vida podría producir el verdadero gozo? Mira, para mí, acordémonos Levíticos 19.2. ¿Qué dice Levíticos 19.2? Sed santos porque yo soy santo. Acordémonos, en Éxodo Dios sacó al pueblo de Egipto. En Levíticos Dios sacó del pensamiento del pueblo a Egipto. Traemos muchas cosas de nuestro Egipto. Y en este proceso tenemos que empezar a sacar todas esas cosas, todas esas mentiras, ¿cierto?, que el adversario ha puesto en nuestra mente. Dios es nuestro Padre, nos ha adoptado por su gracia, siempre amará a sus verdaderos hijos, pero si somos sus auténticos hijos también nos agradará complacerlo. Será nuestra delicia deleitarnos en Él y saber que Él se deleita en nosotros. ¿Quién no de nosotros, ¿cierto?, se goza sabiendo que está caminando conforme a la voluntad de Dios? Para mí es un gozo, un deleite. Y siento cada día en que el Señor me reafirma en sus caminos, siento precisamente esa paz. Porque el gozo proviene del saber que mi relación con Dios está en buenos términos. Esa es la verdadera felicidad, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y la santidad nos trae eso, esa paz, ese gozo, ¿cierto? Ahí sí, como dicen, en paz me acostaré, y ustedes completan la frase. No se la saben, no veo a nadie repetirla. Bueno, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Mis hermanos, son, ¿cierto?,
mentiras que el Señor quiere que nosotros saquemos de nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento. Llevando una vida santa dependiendo del poder del Espíritu Santo es algo maravilloso, es la senda hacia la felicidad y el gozo puro. El Señor nos está invitando a que vivamos esa vida de gozo, esa vida de verdadera felicidad, ¿cierto? Y eso es lo que creo que el propósito es que no solo seamos ministrados nosotros, sino que a través de nosotros el Señor ministre en la vida de todos aquellos que vienen detrás de nosotros. Bueno, me pasé un poco del tiempo, me perdona Jairito, le robé 5 minutos de su tiempo, ¿cierto? Hablo mucho. Mis hermanos, mil gracias eh, por, bueno, mil gracias por escucharme, por tenerme paciencia, pero realmente los felicito, ¿cierto? ¿Por qué? Domingo, puente, en la tarde queremos estar descansando, pero ustedes sacaron el tiempo, están pagando un precio. Y lo único que yo siempre puedo decir es cuando nosotros estamos dispuestos a pagar un precio, siempre vamos a ver el fruto. Y que ese fruto sea grande y abundante en sus vidas. Es mi clamor para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde.